Bueno, hoy nos toca tratar las excepciones, es decir, las muertes, los arrebatamientos y las resurrecciones que se mencionan en la Biblia y un análisis de lo que la Biblia enseña con respecto a la vida venidera en esos casos. Primero quiero aclararles que en materia de doctrina hay lugar para muchísimos errores. En nuestra iglesia de vez en cuando aparece algún hermano, alguna hermana, generalmente nuevo, que cuando se le muere un familiar todavía, siendo creyente salvado el hermano o la hermana, vienen a pedir, ore por mi familiar muerto. Se ve que no han aprendido que está escrito que los hombres o las mujeres mueran una sola vez y después el juicio, que no hay ninguna oración que sirva por alguien que falleció. Pero vivimos en un tiempo de sincretismo. ¿Saben lo que quiere decir sincretismo? Mezcla de ideas religiosas y paganas. Por eso han surgido muchas sectas. La más conocida en nuestro país como ejemplo de sincretismo es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ahora está en la calle Santa Fe entre Corrientes y Entre Ríos. Es la unión del cristianismo básico con la doctrina Umbanda. Y sus enseñanzas consisten, me consta porque yo mismo he ido a preguntarle a los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios, hemos ido con Rosita, con el doctor Fontavo, que era mi médico, mi cardiólogo, y su esposa, hemos ido los cuatro a visitar la Iglesia Universal del Reino de Dios y conversar con sus pastores y preguntarles acerca de la doctrina, diciendo que éramos personas interesadas en saber qué era lo que ellos creían y enseñaban. Además, eso es público y notorio, porque está en su literatura, en sus libros, etc. Esta mezcla es uno de los ejemplos. Umbanda más cristianismo o cristianismo más Umbanda da como origen o como fórmula la Iglesia Universal del Reino de Dios, que algunos hermanos consideran que es evangélica. No es evangélica. Es mezcla. Es una mezcla bien evidente, sobre todo para los que han estudiado el fenómeno religioso de esa iglesia en el Brasil. Pero al revés, también Umbanda es una religión sincretista. Es una mezcla del paganismo afrocubano y el cristianismo católico romano. Umbanda también, porque Umbanda tiene los mismos símbolos del cristianismo con características propias. Por ejemplo, la imagen de San la Muerte, que es un esqueleto colgado de una cruz y que tiene cierta semejanza con Jesús crucificado en las imágenes católicas, pero que en Umbanda tiene un sentido completamente diferente. Y esta multiplicación de sectas hace muy difícil discernir a veces dónde está la verdad y dónde está el error. Por eso no es extraño que en Umbanda, con fórmulas cristianas, por ejemplo, se invoque a los muertos. O se trate de lograr una comunicación al estilo espiritista porque ha incorporado diversas cosas propias del espiritismo. Y no es extraño tampoco, por ejemplo, que personalidades que han venido en épocas remotas desde el Asia, antes del descubrimiento de América y que penetraron por Alaska y por Canadá, trajeran a los aborígenes o a los habitantes primitivos de América una cantidad de enseñanzas que tienen su origen en el Tíbet y que forman parte de la estructura religiosa de muchos pueblos que luego aceptan la verdad del cristianismo. Esas instituciones forman parte de lo que en teología se conoce con religiosidad popular o cristianismo popular. Hay un libro editado en Chile que se llama El Mesías de la religiosidad popular, que describe muchísimas de las tradiciones y de las leyendas y de las convicciones y de la mezcla Biblia y religiosidad popular que se da en numerosas sectas.
Por eso hoy se requiere una capacitación especial, que es la que dimos el año pasado, no, el anteaño, en ABA. En ABA dedicamos todo el año 1997 a la capacitación del grupo de hermanos que asiste con respecto al sincretismo. Y aquí, en la lección que tenemos hoy para estudiar en este martes, que está dada a pedido de ustedes, tenemos algunos casos como este. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? ¿Con el hijo de la viuda de Naín? Y sobre todo, ¿qué pasó con Lázaro, que estuvo 4 días en el sepulcro? ¿Dónde estuvieron durante ese tiempo? ¿Dónde están ahora? ¿Y qué debemos entender doctrinalmente a la luz de tantas enseñanzas que hoy están, que se transmiten casi secretamente? Es decir, nacen en la conversación entre personas, en la intimidad de una casa, con la sugestión propia que brindan algunos charlatanes que están en la televisión, algunos locutores de radio que muchos no saben. El propio presidente Menem dijo hoy que la mujer de Lot, que se dio vuelta y miró la estatua de sal, se llamaba Ruth. Se confundió porque Ruth nada que ver. Es decir, hay un desconocimiento de los documentos básicos y de las doctrinas básicas. Y por eso estamos en una etapa de mucha confusión que a mi juicio se va a ir intensificando cada vez más. Vamos entonces a ver rápidamente primero los ejemplos más comunes. Uno está en Génesis. Repito que estoy contestando las preguntas de ustedes, generalmente me las hacen cuando termina el estudio. En Génesis capítulo 5. Allí tenemos un personaje llamado Enoc. Leemos desde el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc, que era el hijo de Jared, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es la primera afirmación que tenemos en la Biblia sobre alguien que desaparece. Desaparecer no significa traslación, no significa que fue llevado, simplemente desapareció. Es decir, aquí no hay ninguna enseñanza que nos permita suponer que Enoc subió al cielo, sino que lo llevó Dios. Y cuando la Biblia dice que fue llevado por Dios, no debemos interpretarlo necesariamente como una ascensión al estilo de Jesús. Sin embargo, el autor de Génesis, probablemente Moisés, se supone que Moisés escribió todo el Génesis y todos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en la manera que lo escribió, él aparentemente creía en eso. Porque Enoc fue descrito como un personaje muy particular por un autor del Nuevo Testamento, Judas. Ustedes buscan al final de la Biblia, estamos al principio de la Biblia en Génesis y al final de la Biblia en la epístola de Judas, Judas que no es el Iscariote, el otro Judas, en el único capítulo que tiene, está hablando de los falsos maestros. Y al hablar de los falsos maestros, dice Judas en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, es decir, de la séptima generación a partir de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas expresiones se atribuyen a Enoc. Es decir, Enoc fue en su tiempo un profeta que predicaba en contra de la corrupción existente antes del tiempo de Noé. Porque Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Matusalén tuvo a su vez un hijo que se llamó Lamec. Lamec tuvo a su vez un hijo que se llamó Noé. Y Noé aparece en un momento tremendo en que el mundo estaba al borde de la violencia, al borde de la corrupción, de tal manera que se había corrompido toda la tierra, dice el pasaje del capítulo 6 de Génesis, conforme a la advertencia previa de Enoc. Enoc advirtió y desapareció, pero no podemos hacer ninguna especulación. No podemos decir, ¿qué pasó con Enoc? La Biblia dice que lo llevó Dios. ¿Cómo lo llevó? No sabemos. Si murió o se fue arrebatado. El otro personaje que queremos mencionar está en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Es Elías, en el capítulo 2. Dice el capítulo 2 del segundo libro de Reyes que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí hay una descripción clarísima. Dios quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Es decir, realmente quiso alzar, no es que desapareció Elías, sino que Dios se propuso llevarlo. ¿A dónde? Al cielo. ¿De qué manera? En un torbellino. ¿Qué tipo de torbellino? Seguimos con el relato y dice más adelante en el versículo 11, estaban caminando juntos Elías y Eliseo. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta sí es una descripción de arrebatamiento. Tampoco sabemos qué pasó con Elías. La Biblia no dice qué pasó. La Biblia dice que fue llevado al cielo. Lo que es interesante es que fue llevado físicamente al cielo. Es decir, podemos aceptar que la Biblia describe el cielo como un lugar físico, no un lugar meramente espiritual. Una persona física es llevada físicamente al cielo con un instrumento que en el lenguaje de aquella época es descrito como carro de fuego con caballos de fuego, porque no había otro lenguaje en la época. Los que tienen mucha imaginación, incluso algunos teólogos como el doctor Barry Downing, dicen que el carro de fuego con caballos de fuego, que tenía el aspecto de un torbellino, era un ovni, porque los ovnis tienen aspecto de torbellino y aspecto de carro de fuego, pero eso es una cosa que dice el doctor Downing, nosotros no podemos decir sí o no. Lo que sí podemos decir es que físicamente Elías fue llevado y que Elías aparece ¿dónde? Después de esto, en el monte de la transfiguración. Fíjense que en el monte de la transfiguración aparecen dos muertos. Uno que no murió realmente, muerto en el sentido que fue separado de lo que es la vida humana, porque muerte siempre es separación. Elías fue separado de cómo concebimos la vida humana, fue llevado a otra dimensión, una dimensión física, Elías. Y el otro que estaba con él, ¿quién era? Moisés. ¿Cómo murió Moisés? No se sabe dónde. ¿Quién lo sepultó? Dios. ¿Y qué pasó con respecto al cadáver de Moisés? Pelearon muy bien. El arcángel Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, en la transfiguración aparecen los dos, representantes de dos tipos de transición física. Moisés aparece corporalmente, lo que permite sospechar que o fue llevado por Dios al estilo de Elías, es decir, resucitado por Dios y llevado al cielo, o el espíritu de Moisés asume una forma física en el momento que el Señor se manifiesta en la transfiguración. Ahora, esto no es imaginación, esto es decir lo que dice la Biblia. La Biblia señala que hay una vida después de la muerte. Bisolio.
Bueno, esa es una teoría muy típica de la teosofía, que es una religión pagana que se introduce dentro del cristianismo. Hay un libro famoso de la doctora Alice Bailey, que es maestra de la teosofía universal, una maestra del ocultismo contemporáneo, una escritora inglesa muy famosa. Su libro se llama De Belén al Calvario. Es la vida de Jesús, escrita por ella. Y en ese libro, un libro bastante voluminoso, que es un comentario de los 4 evangelios, escrito desde el punto de vista de la teosofía, se mantiene lo que acaba de decir Bisoglio. Es decir, se acepta la hipótesis de la reencarnación y se presenta a Jesús como un maestro que se había reencarnado procedente de otros tiempos de la historia humana y tal vez de otros tiempos de la historia universal. Eso es un concepto pagano, un concepto casi podríamos decir diabólico, que no tiene fundamento en la Biblia. Pero es bueno que Bisoglio lo mencione porque es por eso que nos hemos reunido, para estar de acuerdo en qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Antes de darle la palabra a Marcela, vayan pensando ustedes esto. ¿Qué pasó con Lázaro después que resucitó? Piénsenlo por ahora. Marcela. Es una buena pregunta. Y la respuesta es que ellos estaban en un momento de la revelación cuando el Señor se mostraba como el Mesías, el Hijo de Dios, y por la misma revelación reconocieron a Moisés y Elías. No porque conocieran sus rostros, tampoco había fotos ni imágenes de ninguna clase, sino que allí es una experiencia límite, una experiencia espiritual muy avanzada, muy profunda, como yo creo que nosotros tendremos el día que veamos a Jesús. Porque Jesús está representado por todo tipo de imágenes, pero nadie sabe cómo fue Jesús. Al contrario, generalmente se lo presenta con cierta belleza física y la Biblia dice, verlo hemos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. El Espíritu Santo que está en nosotros, que confiesa a Jesús, reconoce a todo ser que el Señor quiera mostrarnos o revelarnos en un momento dado. Y me parece que es una hipótesis, por supuesto, que en ese momento la manera como Dios se reveló, porque fue una manera donde Jesús se manifestó con un esplendor distinto al cotidiano, donde una voz del cielo reveló que Jesús era el Hijo, a la manera que ocurrió también en el bautismo, y una manera en que el Espíritu de Dios se manifiesta revelando todo cuanto acontece, es el Espíritu que identifica a esos personajes. Supongo que es difícil hallar otro tipo de explicación. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, González. Bueno, esa es una teoría muy común en algunas denominaciones, incluyendo también algunos bautistas ultrafundamentalistas, que dicen que Elías tiene que encarnarse de nuevo para morir y pasar por la resurrección. Pero hay cosas que Dios se reserva, derechos que Dios se reserva, y como Él es el soberano, nosotros no podemos decir lo que la Biblia no dice. Podemos suponer, está la puerta abierta, porque hay algunos que interpretan que Elías va a reaparecer en la época final de la historia de la humanidad. Pero no es nada más que una teoría respetable, pero una teoría. Bueno, vamos llegando al tema principal que nos plantearon el martes pasado, que es ¿qué pasó con Lázaro? Bueno, ¿qué pasó con los que resucitaron también? Pero contestando lo de Lázaro quedan también contestados las demás resurrecciones que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Lázaro estuvo 4 días en el sepulcro. Vemos Juan capítulo 11. Y leemos allí algunas de las cosas que son importantes. No podemos leer versículo por versículo, pero los más importantes del capítulo 11. Empezamos con el primer versículo.
el párrafo que está hasta el 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Paréntesis. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Está entre paréntesis porque ese ungimiento ocurrió después de la resurrección de Lázaro. Está contado en el capítulo 12. Capítulo 12 de Juan, después de la resurrección de Lázaro, es cuando María unge al Señor con perfume y le enjuaga los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Oyeron? Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Se equivoca Jesús? No se puede equivocar. No es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primero les hago notar algo que parece una contradicción. Jesús les dice a los discípulos, dice el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y la extraña respuesta de Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Con quién? ¿Con Lázaro o con Jesús? Volvemos al versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte. Según la Biblia, está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Cuando Jesús habló de Lázaro, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que aparentemente querría decir que esa enfermedad no era una enfermedad que iba a producir la muerte que todo hombre padece, porque no se regresa más de esa muerte, sino una muerte donde se iba a manifestar la gloria de Dios. Es decir, no podemos afirmar que mientras estuvo muerto Lázaro estuvo en el cielo, ni tampoco, por supuesto, que estuvo en el infierno, sino que lo que podemos deducir de las palabras de Jesús es que Lázaro murió, pero Dios detuvo la continuación de la vida de su espíritu como en un sueño hasta el instante de la resurrección. Porque, como veíamos el otro día, en el caso de Pablo, cuando leíamos allí en la carta de Pablo a los Corintios la descripción de su testimonio, nosotros en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, Pablo cuenta, dice cuándo fue, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, habla como si fuera otro, después va a reconocer que es él, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, etc. Después reconoce que es él porque dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo reconoce que es él. Primero dice una persona, después dice esa persona soy yo y el Señor me dijo que no me sienta enaltecido. Pero Pablo lo cuenta, porque, es decir, él fue considerado muerto, Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20, acuérdense que vimos esto el otro día, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Después de haberlo apedreado, ¿se imaginan cómo? Con tremendos adoquines.
Lo llevaron arrastrando fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto pasó 14 años antes que Pablo escribiera su segunda epístola a los Corintios. Esto es lo que pasó. Lo creyeron muerto, y estaba probablemente muerto, tuvo esa experiencia de ser arrebatado al tercer cielo y de allí regresó y contó su experiencia. Y dice que los discípulos lo rodearon después y se levantó y entró en la ciudad. Cuando unos instantes antes estaba muerto o como muerto, después se levanta y entra en la ciudad y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe, lo que demuestra una intervención milagrosa del Señor. Pero Pablo dice, en ese tiempo yo fui arrebatado al tercer cielo y tuve una experiencia que no puedo describir. Lázaro no dice ni a. Lázaro no dice absolutamente nada. Acuérdense que una vez dijimos de Lázaro que lo más curioso de este personaje bíblico es que nunca habla. Habla Marta, habla María, Lázaro no. Lázaro parece en esta familia de Betania un discapacitado. Un hombre muy sencillo, de delicada salud, en un hogar gobernado por su hermana mayor, Marta, o tal vez él era el mayor, pero no estaba en condiciones de gobernar la familia. Se enferma, es un amigo de Jesús, Jesús lo reconoce como amigo, Jesús dice que ha muerto, pero dice, no es una verdadera muerte, porque es para la gloria de Dios. Jesús está diciendo, no es para muerte. Esta frase es muy sugestiva. No es que Jesús se equivoca y es optimista y piensa, bueno, no se va a morir, sino que se va a manifestar la gloria de Dios y se va a sanar, porque Jesús no era tan torpe, Jesús tenía una revelación especial, era Dios hecho hombre. Lo que estaba queriendo decir Jesús, ese tipo de muerte no es la verdadera muerte, porque Lázaro se murió después de haber resucitado. Tiempo después, como todo ser humano, murió. Entonces llega Jesús, versículo 17, y halló que hacía ya 4 días, estamos en Juan 11 de nuevo. Vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros más o menos, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a su hermano. Un estadio era más o menos 180 metros, así que son 2.700 metros de distancia de Jerusalén, 2 kilómetros, 700 metros, unos 3 kilómetros más o menos, y la gente venía caminando. Venían a dar el pésame cuando llega Jesús. Jesús entonces habla con Marta y María, tiene una conversación, les dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tanto Marta primero como María después aceptan lo que dice Jesús, pero no entendían, la Biblia insiste, no entendían lo que Él les quería decir. Entonces, Jesús, después de llorar, yo creo que no lloró por la muerte de Lázaro, yo creo que lloró por el dolor de Marta y María. Se estremeció, se conmovió, vuelve a decir, el versículo 33 dice que lloró, el 35 vuelve a decir que lloró, lo dice 2 veces. Entonces, Jesús, dice el versículo 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sigan bien la historia. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la jefa de la familia, que dice la hermana del que había muerto, pero la que comandaba las cosas, ¿se acuerdan cómo la retó a María, cómo le protestó a Jesús? Tenía un carácter muy sólido, muy firme. Le dijo, Señor, tiene mal olor, hiede ya, porque es de 4 días. Presuntamente esto es lo que imaginaba Marta, porque todos los especialistas, todos los expertos dicen que de la manera que enterraban y embalsamaban los judíos a sus muertos, era prácticamente imposible que a los 4 días tuvieran mal olor, 1. Y 2, si lo tenían no salía de la tumba por la manera como estaba cerrada la tumba. Entonces, parece que lo que tenía Marta era un poco de duda. Señor, ¿vos querés hacer algo con mi hermano muerto? Ya no se puede, ya tiene mal olor. El cadáver se está descomponiendo. Y Jesús le pidió que crea. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Ustedes fíjense que en ningún momento Jesús oró diciendo, Señor, ¿por qué no resucitas a Lázaro? Entonces, ¿por qué decía, gracias te doy por haberme oído? ¿Oído qué? ¿Cuándo oró Jesús? Él estaba viviendo pocos días antes de su propia crucifixión y resurrección en Lázaro, lo que iba a acontecer con él. Entonces, aquí él se da cuenta, esto es un anuncio de mi propio destino, dice Jesús. Esto me va a pasar a mí. Mi cuerpo y mi sangre van a ser ofrecidos. Mi cuerpo y mi sangre van a ser metidos en una tumba con una piedra. Mi cuerpo y mi sangre van a resucitar. Eucaristía. Porque el apóstol Juan, que escribió esto, era sumamente hábil, era un gran teólogo. Es el evangelio escrito por un teólogo, porque Mateo no era teólogo, Marcos no era teólogo, Lucas no era teólogo, pero Juan sí. Y Juan es reconocido por toda la historia del cristianismo desde el primer siglo, por sus contemporáneos y los que han venido después a través del tiempo, era un teólogo. Con esa palabra que insinuó Juan allí, quiso decir que Jesús veía en esto que ocurría pocos días antes de su muerte, de su propia muerte, un símbolo de su propio sacrificio. Porque, observen ustedes el versículo 34. Jesús dijo, ¿dónde le pusisteis? Le pusisteis a Lázaro. Conservaba su identidad, pero Jesús había enseñado que la cosa no era así. Cuando se contó la parábola del rico y Lázaro, que no tiene nada que ver con esto, nada que ver, en cuanto al nombre me refiero, cuando contó esa parábola, o ese relato que podía ser de un caso real, Jesús hizo notar que el cuerpo iba a la tumba, pero el espíritu de Lázaro iba llevado por los ángeles al cielo. Y el cuerpo del rico iba a la tumba, pero su espíritu iba al infierno. Es decir, ¿dónde estaba Lázaro? El Lázaro de la parábola, el Lázaro del relato. ¿Dónde estaba? En el cielo. Ahora, este era un creyente. Porque él preguntó, ¿dónde le pusisteis? En vez de preguntar, ¿dónde pusieron el cadáver? Quiere decir que para Jesús, teológicamente, no se había producido la división de espíritu y cuerpo. Por eso él ve en ese hecho un elemento precursor. En el caso de Jesús la cosa iba a ser distinta, vamos a tratar de verlo en pocos minutos, cuando él iba a morir y resucitar. Pero aquí, cuando la hermana Marta le dice a Jesús, mira, yo tengo autoridad para impedirlo, pero si vos lo querés hacer, hacerlo, sacar la piedra, pero ya tiene mal olor. Jesús le dijo, no, tienes que creer para ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que él le había dicho a los discípulos antes? Él les había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ahora les dice, no te he dicho, le dice a Marta también lo mismo, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitan la piedra y Jesús, como dijimos recién, se dirige al Padre y dice, Padre, Eucaristía, te doy acción de gracias por haberme oído. ¿Haber oído qué? Señor, la oración que siempre da Jesús, que está en Hebreos, por ejemplo, es, me diste un cuerpo para que yo lo entregue en la cruz, en el sepulcro y en la resurrección. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y entonces, habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Es decir, gritó fuertemente, Lázaro, ven fuera. ¿Qué otra vez Jesús grita? Solamente hay otra vez que en todo el Nuevo Testamento que Jesús grita con la misma fuerza y con la misma expresión. En la cruz, ¿qué dijo? No, después todavía. Ese es solamente. Consumado es. Consumado es. Por eso Juan está desarrollando un paralelo teológico. Jesús grita, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús dice consumado es, que grita también en la cruz, él entrega su espíritu porque sabe
que va a vencer la muerte, pero la vence a la muerte y resucita. Y él está viviendo esto antes y lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando grita, Lázaro, ven fuera, él está confirmando aquello que dijo, que vendrá el momento en que vendrá el Hijo del Hombre y los muertos resucitarán. Esto que enseñó Jesús, cuando los muertos serán resucitados por el llamado de Jesús cuando Él venga finalmente. Bueno, aquí parece que termina aparentemente la historia de Lázaro, parece nomás. Empieza la discusión con respecto a lo que ocurrió con Lázaro y evidentemente para Jesús Lázaro siempre estuvo allí. Desatarle, dejarle ir. No es que dice que venga el espíritu que está allá en el cielo y vuelva a este cuerpo. No dice eso, ¿eh? Voy a juntar el cadáver acá y el alma que está por allá. Que venga el alma y se meta de nuevo en el cuerpo. No, no dice eso. No revierte el proceso en ninguna resurrección, excepto en la de Él, la de Jesús mismo. Entonces, Jesús después sabía que la cosa se venía brava porque a causa de la resurrección de Lázaro deciden matarlo. Caifás dice en el versículo 50, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 53, desde aquel día acordaron matarle. Jesús sabía que lo iban a matar. Jesús sabía que con ese milagro había culminado su ministerio terreno y que lo que él había hecho era una señal de lo que iba a pasar con él mismo. Entonces, como él había decidido entregar su vida, ¿fue suicidio? Él había decidido entregar su vida voluntariamente, dice la Biblia. Y había decidido hacerlo en el día de la Pascua, porque hasta la Pascua después no quiso entrar en Jerusalén. Y entonces, para esperar el día de la Pascua, y no para escapar de sus perseguidores, tuvo un pequeño retiro espiritual con sus discípulos. Dice el versículo 54 que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esperó la fecha de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos. La gente buscaba a Jesús, no lo encontraban. Y 6 días antes de la Pascua Jesús se fue de ese pueblo de Efraín, dice el capítulo 12, versículo 1, a Betania. Fue a la casa de Simón, dicen otros evangelios, y allí estaba Lázaro y allí le hacían una cena. Y Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa y María trajo una libra de perfume de nardo, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, etc. Y entonces dice el versículo 9 que gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El versículo 17 dice que daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Y Lázaro desaparece. No sabemos si lo mataron en ese tiempo, lo ignoramos. No hay ninguna evidencia de si días después de la crucifixión de Jesús, Lázaro fue asesinado. Entonces llegamos a la muerte de Jesús, que vamos a tratar de decir algo antes de que llegue la Semana Santa. Solo 5 minutos les pido que me aguanten allí, porque de esa manera observamos las semejanzas, las analogías. Vamos a saltarnos algunas cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue sepultado en una cueva y mientras estaba sepultado, la Biblia enseña que hizo algunas cosas. Allí sí que su cuerpo estaba sepultado. Pero, ¿qué hacía Jesús? Si ustedes leen en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 en adelante, Cristo padeció una sola vez por los pecados
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, escuchen bien, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que es más o menos lo que dice Pablo cuando hablaba de que para él, como vimos el otro día, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivificado en espíritu, en el cual espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué fue a predicar Jesús en esa vida después de la muerte y antes de la resurrección física? En el caso de Jesús, lo evidente es que Jesús fue a demostrar su victoria a los espíritus rebeldes de Génesis capítulo 6. Esos espíritus que, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esos espíritus que formaban la falsa simiente, un tema que hemos tratado muchísimas veces ya, que algunos comentaristas que no respetan el texto sagrado tergiversan la interpretación. Estos que fueron los responsables del diluvio, porque son los que sembraron la violencia y el pecado, Génesis 6:5 dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, todo designio era solamente el mal. El versículo 11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios decidió destruir a la humanidad por esa invasión de esos espíritus, que dice la Biblia que están encarcelados esperando el día del juicio. Son los precursores de los actuales demonios. Dice la Biblia que están, epístola de Judas, versículo 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Jesús fue a decirles que él había vencido. Algunos dicen que Jesús en espíritu fue a predicar el evangelio de salvación y de perdón a los espíritus encarcelados, pero acá dice que no. Fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Fue a anunciar que él había vencido, como dice la carta a los Colosenses, con toda claridad. En el capítulo 2 dice el versículo 15, que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero como aquí Jesús estaba experimentando una muerte igual a la nuestra, es decir, una muerte como la hemos explicado en las lecciones anteriores, no en esta de hoy de excepción, Jesús tuvo una división que consistió en que su cuerpo estuvo en la tumba, en la materia sujeta a corrupción, y su espíritu fue a cumplir una misión. Pablo dice lo mismo, el apóstol Juan dice lo mismo en el Apocalipsis. La Biblia nos describe como seres que somos capaces de separarnos de este envase descartable que es nuestro cuerpo y en espíritu cumplir la misión que Dios nos asigne hasta el día de la resurrección. Esta enseñanza de la vida más allá de la vida está ampliamente desarrollada en la Biblia y está demostrada en pequeños fragmentos, como si Dios quisiera mostrarnos a través de una endija lo que es la realidad de nuestra vida después de morir. En el caso de Jesús, mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, su espíritu estaba testificando a los espíritus encarcelados. En otros casos, en el caso de Elías, mientras su cuerpo había sido arrebatado, él estaba testificando junto con el Señor la naturaleza divina de Jesús. Pero Moisés, del que suponemos que su cuerpo estaba en la tierra, enterrado, su espíritu también estaba testificando la naturaleza divina de Jesús. Es decir, que nuestro espíritu es llamado al testimonio y al servicio en el más allá desde el mismo momento de nuestra muerte. Queda mucho más por decir. Vamos a seguir hablando de esta experiencia gloriosa de Jesús. Vamos a familiarizarnos con lo que es la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que queremos decirle a la gente? Cuando le decimos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Porque la vida eterna
no tiene fin, pero tampoco tiene principio. Entonces, ¿cómo se interpreta? Porque nosotros tenemos principio. ¿Qué es la vida eterna? Porque a veces se confunde vida eterna con vida inmortal. Vida inmortal tiene principio, pero no tiene fin. Vida eterna no tiene principio ni fin. Le estamos engañando a la gente, le estamos predicando una doctrina errónea. ¿Por qué no dice la Biblia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida inmortal? Dice vida eterna. Entonces hay algo que hay que resolver, algo que tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios.